Es Morales el que se va a internar en el área del Deportivo de La Coruña, recorta y miren qué soberbio gol marca Aliaño. El penúltimo clasificado batía al segundo. Así pues, entre lo que sucedió ayer el Racing con el Fútbol Club Barcelona y lo que han visto hoy, el Real Madrid tiene el camino mucho más expedito en busca del título, porque no falló en su visita al colista Logroñés, ganó por 4-1 con un goleador inesperado. Laudrup marcó 2 goles. El Real Madrid es el más regular, no ha fallado como han hecho el resto de equipos, en una jornada singular de resultados sorprendentes, inesperados, de falta de respeto por la jerarquía. El único que ha estado firme y seguro de sus posibilidades ha sido el Real Madrid. Ninguno de los 8 primeros, salvo él, ha logrado la victoria y ahora pone distancia con respecto a sus perseguidores. Al Deportivo lo tiene a 5 puntos y al Fútbol Club Barcelona a 6. Una jornada esta muy distinta a la anterior. De 16 goles de la anterior, de la pasada, hemos pasado a 33 goles. Y de hablar de los porteros, pues hoy tenemos que hablar de los goleadores. Ni Jaro, ni Liaño, ni siquiera Bullo han podido evitar el gol. Estos son los resultados de la jornada. 21ª jornada. Sevilla 1, Valencia 1, Atlético de Madrid 3, Tenerife 1, Zaragoza 1, Real Sociedad 1, Compostela 1, Oviedo 1, Español 3, Valladolid 0, Racing de Santander 5, Barcelona 0, Sporting de Gijón 3, Deportivo de La Coruña 1, Athletic de Bilbao 1, Celta 1, Albacete 3, Betis 1 y Logroñés 1, Real Madrid 4. La rebelión de los débiles, los de abajo se han comido a los de arriba. Comenzaremos nuestro resumen, nuestro repaso con el Albacete Betis. El Betis, que tan solo había recibido 10 goles, hoy Salazar le ha hecho a Jaro nada más que 3, nada menos que 3 goles. Aunque en el primero se quejan mucho los béticos por la actuación arbitral. Pasaremos al empate del Sánchez Pizjuán. El Valencia confirma su recuperación. Ha tenido el enorme mérito de empatar con 10 hombres y a punto estado en los últimos instantes de ganar. Por cierto, les vamos a ofrecer como adelanto unas singulares imágenes en las que van a poder ver a Salenko reaccionando de forma muy extraña. ¿Qué es lo que motiva esa reacción de Salenko? ¿Y qué es lo que ha pasado para que Jiménez hable de esa manera con alguien del banquillo? Los dos habían sufrido el mismo dolor en sus carnes, y es que el árbitro no les había señalado, según ellos, sendos penaltis. Pero comenzaremos con esa victoria del Sporting de Gijón sobre el Deportivo de La Coruña. 13 semanas, 13 jornadas llevaba el Sporting sin ganar y hoy lo ha hecho frente al segundo clasificado. En una jornada en la que el entrenador del Sporting, García Remón, se jugaba la cabeza. Hoy vale todo, hoy vale el entrenador, vale los jugadores, vale el presidente, hoy valemos todos. Ya veremos la semana que viene o el jueves si seguimos valiendo o no. Pero el fútbol, por desgracia y por suerte, es así y encantado de estar participando en esta fiesta. Sobre un impracticable terreno, el Sporting, que jugó mejor, luchó más y creó ocasiones, logró derrotar a un buen Depor por 3-1. Con el agua en el cuello por la situación en la tabla, el 11 gijonés salió enrabietado. Tras esta jugada, que termina con el balón al palo y otras oportunidades, llegará el primer gol en el minuto 18. Su autor, Pierre. La acción ensayada en los córners, peina a Pablo en primera línea y Pierre, siempre en la brecha, se adelanta a la zaga gallega y marca el 1-0. Después, Ablanedo, hoy en gran forma, salva el empate con 2 intervenciones decisivas, la primera a remate de Silva y la segunda de Bebeto. En el minuto 32 el Depor empataba también el lanzamiento de córner a cargo de Fran y que impecablemente cabecea Donato, que como ven en la repetición gana a Pierre en el salto. 1-1. El partido, pese al césped, era bueno. Igor Lediakov, el mejor jugador del partido, ya ven, su trayazo a la madera. En el minuto 46, el balón enviado por Sabou también golpea el larguero. Y Pierre y Andújar Oliver, que estuvo muy bien, bromean en su camino hacia el descanso. Lediakov en el minuto 9 pone a prueba a Liaño, que como ven se muestra firme. La jugada polémica y en la que se reclamó penalti no señalado es esta. Primero, Paco va a empujar a Pierre, que acabará siendo arrollado por el guardameta Liaño. Como van a ver, en esta nueva toma, el colegiado está muy cerca. Y parece claro. Ahora quien remata es Lediakov. Y ahí, observen el empujón sobre el delantero Pierre. El 2-1 nace de un excelente pase de Castaño a Morales, que el delantero aprovecha con nota.
velocidad superando a Paco y colocación en el remate. Un gran gol acogido con el consabido júbilo en las gradas. Pudo llegar el empate. Javi Manjarín dispuso de una oportunidad que ni pintada, pero Juan Carlos Ablanedo toca con los dedos y envía córner. En el minuto 21 y con fútbol total sentencian los discípulos de García Remón. El autor nuevamente Morales, recorte engañando a Silva y a Yukic y zurdazo a la escuadra. Imparable su remate y partido decidido. Era el 3-1. Aunque después ambos conjuntos tuvieron más ocasiones de golear, como esta que ven, en la que Pierre remata y detiene Liaño. En el Sánchez-Pizjuán es el Sevilla con Salenko quien dispone a los 12 minutos de la primera oportunidad, pero Unzué no tiene problemas para detener el balón. El Valencia se quedó a los 17 minutos de partido con un hombre menos por expulsión de Poyatos al agredir desde el suelo a Bango. Esta ha sido la segunda expulsión de Poyatos en la Liga. La anterior fue el pasado 29 de enero cuando el Valencia jugó en casa contra el Zaragoza. El Sevilla juega a favor de las circunstancias y trata de sacar partido. Zúcar es el primero en gozar de una oportunidad. Y también dispondrá de la segunda. Falta a Dumitrescu que el croata lanza directamente a puerta. A medida que transcurre el encuentro, el Sevilla acaba por hacerse dueño de la situación. Soler enganchará bien el tiro, pero este se le marchará alto. Ni Sevilla ni Valencia ofrecieron una buena primera parte que terminó con el empate a 0 inicial. En el segundo tiempo el Sevilla sale a resolver. Y se pide penalti en dos jugadas con Cortijo como protagonista. Primero, cuando centra. Después, cuando cae en el área al intentar regatear a Romero. Esquinas Torres no señaló penalti en ninguna de ellas. Y así llegamos al gol de Zúcar. Pase de Moacir y remate del croata. Zúcar se anticipa claramente a Zubizarreta. Es su 11º tanto. Parecía que el Sevilla encarrilaba el partido, pero a los 9 minutos Esquinas sí pita el penalti por entrada de Prieto a Salenko. Lanzará el máximo goleador del Mundial y empata el partido. Salenko se anotó su 5º tanto del campeonato. El encuentro parecía mejorar, pero sin embargo entró en una fase monótona, rota con este disparo de Moacir a los 32 minutos. Y casi al final dos jugadas en las que se pidió penalti y que pudieron ser determinantes. La de Salenko, el ruso cae y reclama penalti de Jiménez, no lo señala Esquinas Torres, de ahí el enfado del ruso. Y la de Jiménez, tampoco pitó el árbitro penalti. El Valencia superó la expulsión de Poyatos y confirmó su mejoría ante un Sevilla que mostró escasas ideas para obtener otro resultado que no fuera el empate final. El Betis llegaba al Carlos Belmonte de Albacete con muchas bajas y una defensa de emergencia en la que se encontraba el joven del Betis B, Kiko. El equipo manchego dominó completamente el partido, pero se adelantó en el marcador el conjunto sevillano con ese gol de Cuéllar. Era la primera ocasión en la que los andaluces llegaban a puerta. Cuéllar se anticipa perfectamente a la salida de Molina. La jugada polémica del encuentro vino en el minuto 15 en esa inocente jugada de Bielica. Jaro intercepta el balón con el pecho y posteriormente lo coge con las manos. Contador Crespo incomprensiblemente pita libre indirecto. En la repetición se observa cómo Jaro detiene el esférico con el pecho. Con todo el Betis metido en su área, Salazar consigue introducir el balón en la red después de rebotar en la propia pierna de Jaro. Un gol que acaba con la imbatibilidad del guardameta andaluz. Y tan solo 2 minutos después, Salazar volvía a sorprender a balón parado. Ese tiro desde la mitad del campo bético iba a suponer el 2-1. El Betis intentaba salir al contraataque, pero sus ocasiones de peligro fueron escasas. Molina falla la salida y el balón es despejado finalmente por la defensa. Ya en la segunda parte, Cuéllar, el más ofensivo de su equipo, vuelve a inquietar la meta del Albacete, pero detiene Molina en 2 tiempos. Y el protagonista de la noche, el uruguayo José Luis Salazar, conseguía con un nuevo golpe franco el 3-1. Salazar estuvo muy acertado desde todas las distancias. El balón rebota la barrera y Jaro no llega en la estirada. Y en esta jugada Fonseca, en juego peligroso, da una patada en la cara a Jaime, que se tiene que retirar del terreno de juego con abundante sangre en el rostro. El Albacete fue el gran dominador del encuentro, creaba peligro constantemente y a punto estuvo de aumentar su cuenta en esas 2 jugadas. La primera de tiro desde lejos y la segunda con este tiro al palo de Manolo con Jaro ya batido. Esta jugada que Linier interpretó como fuera de juego de Cuéllar originó la expulsión del goleador bético por insultar al juez de línea.
Las protestas consiguientes del banquillo le iban a suponer también a Serra Ferrer la expulsión por doble tarjeta amarilla. Y el partido concluyó con un posible penalti del debutante Kiko a Santi, que el colegiado no castigó con la pena máxima. Importante victoria pues del Albacete en el Carlos Belmonte por 3-1. El Español ha encontrado en el Valladolid un buen lenitivo para olvidarse de antiguas penas. Llevaba 4 jornadas sin marcar, hoy le ha hecho 3 goles al Valladolid, aunque pierde 2 hombres importantes, Bronovic y Pochettino, para su encuentro con el Fútbol Club Barcelona. Buen partido el que han ofrecido Zaragoza y Real Sociedad, un partido al filo de la navaja. Cualquiera de los dos ha podido ganar. Y comenzaremos nuestro resumen con la victoria importante del Atlético de Madrid ante el Tenerife, los 5 mejores días de lo que va de temporada contando con la Copa. Tan contentos estaban que el señor Gil no tuvo por menos que presentar ante la prensa a su nueva mascota. Se llama Furia, un pequeño cocodrilo, como ven ustedes, regalo de Fidel Castro, ha venido de Cuba. Y esta vez todo salió bien, hubo elogios para Tren Valencia, no hubo ataques, el único ataque, lo van a ver ustedes, es de Furia hacia su dueño. Cuidado, señor Gil. El Atlético de Madrid mejoró tanto su juego en una sola semana que, además de entusiasmar a los rojiblancos, consiguió triunfar en la Liga, algo que no hacía desde el pasado diciembre. Kosecki, colocado en la izquierda y apoyado por Toni, protagonizó las 2 primeras aproximaciones de los rojiblancos a puerta. Caminero aprovechó la jugada de Kiko para conseguir el primer tanto que los jugadores del Tenerife protestaron. Caminero estaba claramente en fuera de juego. El gol temprano permitió al Atlético jugar al contragolpe y explotar así las muchas virtudes del Tren Valencia. La potencia del internacional colombiano, que recibió de Simeone en esta ocasión, servía para enfilar el área rival y exhibir una amplia gama de remates. Partiendo del centro, el Tren Valencia volvió a poner el balón en el poste, aunque en este caso en el lado contrario. La media hora inicial del partido fue de juego ordenado muy brillante en ocasiones del Atlético. Pasado ese tiempo, el Tenerife con oficio creó peligro. Ezequiel Castillo hizo trabajar a Abel. Y centro de Chano con remate de Pisi alto. Libre directo que golpea Chano y que el defensa Ramis no logra por poco su objetivo. En el comienzo de la segunda mitad, de nuevo agobios para el meta Abel. Sucedió casi inmediatamente el gol del empate. Su autor, Felipe, que entraba en carrera a recibir el centro de Pinilla. De Alexandro dio entrada a Tomás y situó a Yeli en la izquierda en lugar de Kosecki, lo que hizo coger de nuevo las riendas a los rojiblancos. El capitán Tomás transforma en córner los fueras de banda. Caminero a punto de sacar provecho de las facultades de su compañero. El Tren Valencia, por su parte, comenzaba a pitar. El capitán Tomás, en buena forma, llega oportuno en esta ocasión ante el veloz Pinilla. Los cánticos y el apoyo del Frente Atlético hicieron que la última media hora fuera rojiblanca. Fallo de Caminero a centro de Kiko, positivamente aprovechado por Yeli, que transforma el segundo gol, ventaja del Atlético de Madrid. La velocidad del Tren Valencia puso el gol definitivo 3-1 y el estadio en pie. El recuperado José Adolfo Valencia se confirmó como el mejor del encuentro, con recortes y taconazo espectacular cerca del final del partido. Su trabajo fue reconocido por todos, particularmente por el fondo, donde se sitúa el Frente Atlético, al que dedicó el triunfo. El Tren Valencia está pitando ya. El Zaragoza esperaba abrazarse con el triunfo al calor de su hogar y enterrar una racha de 5 derrotas consecutivas lejos de casa. El factor campo no fue decisivo, pero sí la actuación de Cedrún en esta serie de remates del conjunto donostiarra. La Real Sociedad llegó a orillas del Ebro con el ánimo de asaltar el Fortín, pero ahí estaba Cedrún con la guardia preparada para mantener intacta su portería. Las ocasiones de gol viajaban de área a área en un abrir y cerrar de ojos. Pardeza afina tanto a la puntería que su remate se estrella en la madera. Al partido tan solo le faltaba la salsa del gol. Los ingredientes estaban sobre el césped: ritmo, velocidad y ocasiones, pero los guardaballas se encargaron de dar la tarde libre al responsable del marcador. A los 6 minutos de la reanudación, Belsué repasó el manual de las asistencias para brindar un pase perfecto a Poyet, que se convirtió en el 1-0. El pase vertical de Belsué fue medio gol. La puntilla, como siempre, tuvo nombre propio: Gustavo Poyet. Cafú estuvo a punto de marcar en su debut en la Romareda. El balón viajó hacia la red, pero encontró la madera en su trayectoria. Cuando el esférico se resiste a entrar, no hay manera de convencerle. Esto debieron pensar los jugadores de la Real Sociedad en esta serie de 1000 rebotes que finalizó en saque de esquina. La maldición se disipó en segundos. Apenas un minuto después, Codro recibió el aroma del gol y la punta de su bota llevó el empate al marcador. En fútbol se dice que el perdón es sinónimo de derrota, pero Codro se encargó de fulminar el tópico.
Y el colmo de la mala suerte lo pueden ver en esta jugada. Karpin se aprovecha del rebote y cuando el balón se encaminaba hacia las mallas, el poste estiró su pierna para mantener el definitivo empate a 1 en el marcador. A los 90 minutos, Poyet tuvo en su frente la ocasión de amarrar el triunfo. Su remate se perdió por poco y el Zaragoza continúa el año con una sola victoria en su casillero. El primer gol de la tarde llegó en el minuto 17, su autor Brenovic, a pase de Francisco. Partido que no tuvo otro color que el albiazul. Muy poco hizo el conjunto pucelano ante un español que fue superior en todo. Dirigió la contienda el canario Rodríguez Martel, quien fue muy protestado. En el minuto 24 se produjo la jugada más conflictiva del partido, en el área visitante, y que el colegiado no decretó nada. Ahí la tienen. Un minuto después, Roberto envió el cuero de cabeza al travesaño. Y así, sin más, se llegó al término de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, en el minuto 5, Lardín logró el segundo gol albiazul. Con este gol el encuentro quedó prácticamente decidido, y más ante un inoperante Valladolid. En el minuto 23 Urban cabeceó el esférico al larguero. Fue lo único, muy poco, que hizo el equipo que dirige Moré. En el aspecto ofensivo, el cabezazo de Jan Urban. 3 minutos después, Radu logró el tercer gol para los locales. Todavía pudo lograr más goles el Español, pero la falta de acierto y el trabajo de González lo evitaron. En el minuto 44, Arteaga envió el balón al palo. Al final, Español 3, Valladolid 0. Victoria clara y justa de los locales ante un decepcionante equipo pucelano. Nos quedan por ofrecerles todavía 14 goles en 4 encuentros. Asistiremos al éxtasis del Racing, el abatimiento del Barcelona, los empates a 1 que se han producido entre el Compostela Oviedo Atleti y el Bilbao Celta y la victoria, la única a domicilio en esta jornada, del Real Madrid en Las Gaunas. Sirva como aperitivo estas dos imágenes. Observen qué lanzamiento de falta de Garitano y qué soberbia parada de Villanueva. Pero lo mejor viene ahora. Miren cómo felicitan sus compañeros al guardameta. Caramba, si lo llego a saber, no la paro. Y la victoria del Real Madrid y el gol a Bullo. 709 minutos ha estado el guardameta del Real Madrid sin recibir un gol hasta hoy. Después de publicidad, volvemos. Seguimos con ustedes. El primer gol que ha marcado el Celta en 6 jornadas le ha supuesto un valioso positivo en San Mamés. Igual de valioso ha sido el punto que ha arrancado el Oviedo en Compostela, aunque tenía los dos prácticamente en el bolsillo porque Christensen ha marcado para los de casa a falta de 2 minutos. Y el Real Madrid saltó al terreno de Las Gaunas como quería su entrenador, Valdano, con absoluta concentración, sin perder la cara al partido. Y la diferencia en el marcador ha reflejado también la diferencia que hay entre estos dos equipos actualmente en la tabla. Algo que no se registró en el encuentro de ayer en el Sardinero entre el Racing y el Barcelona. Pero Johan Cruyff, lejos de culpar del 5-0 a sus defensas, culpó a los delanteros. Bueno, una cosa es que uno pierde y 2-0 o 2-1 o 3-0 y quiere forzar un poco la máquina y después hace un fallo. Pero lo que a mí me preocupa mucho más es que, y controvertido con esto, no marcamos ningún gol. Racing y Barcelona tenían en común algo muy claro. No podían perder el partido porque para los santanderinos era volver a entrar en el pozo y para los azulgranas dar excesiva ventaja a sus rivales de cabeza.
La primera jugada conflictiva fue esta entrada de Ferrer sobre Radchenko que López Nieto no sancionó. El que toca el balón es el delantero racinguista y las conclusiones parecen evidentes. El Barcelona controlaba más tiempo el balón y en la mejor jugada de los campeones de Liga, Vaquero y Stoichkov están a punto de marcar. En el minuto 41 es Korneyev quien pone a prueba a Ceballos con este lanzamiento que despeja el meta local. Pero antes de irse al descanso, Radchenko puso sobre el césped una gota de la gran calidad que atesora. El pase, que es medio gol sobre Esteban Torre, que finalmente manda el balón lejos del alcance de Busquets. Llegaba el 1-0 en el minuto 44 y David empezaba a poner nervioso a Goliat. El tanto se producía en el peor momento para el conjunto barcelonista. Tras el descanso, los campeones salieron decididos en busca del empate, pero lo que se encontraron fue el segundo gol del Racing en el minuto 6. Popov desde la izquierda pone un centro medido sobre la cabeza de Quique Setién, que vale un gol y la tranquilidad para el Racing. El capitán santanderino supera a Guardiola en el salto y rubrica el excelente servicio del ruso. 6 minutos más tarde se produce la segunda jugada conflictiva del encuentro por mano de Quique Setién, que es reclamada por los jugadores del Barça. López Nieto, agobiado por las protestas, efectúa sus consultas y finalmente no señala nada, pero la mano existió, como puede verse en la repetición. Lo que también existió fue este derribo de Ferrer a Villabona, que obligó al colegiado malagueño a mostrar la cartulina roja al defensor internacional. El Barcelona se quedaba con un hombre menos y encajaría el tercer gol en este servicio de Esteban Torre que Merino lleva hasta el fondo de las mallas. En la repetición puede apreciarse el gol conseguido por el defensa local. Radchenko pudo hacer el cuarto 3 minutos después, pero su lanzamiento solo ante Busquets se fue fuera. Y 2 minutos más tarde fue el meta barcelonista el que falló en su despeje y ahora sí Radchenko a puerta vacía acertó a poner el 4-0 en el marcador. En la repetición puede apreciarse el error del meta catalán y el envío del delantero ruso. En la grada se pedía ya el quinto gol y llegó en esta jugada protagonizada nuevamente por Radchenko, que es derribado por Busquets. Tarjeta roja y expulsión para el cancerbero y Angoy, que se situó en la portería abandonando el terreno de juego a Mor. El lanzamiento de Radchenko lo convierte, supone el 5-0. Un duro correctivo para el Barcelona y la alegría lógica para los sufridos aficionados locales que ovacionaron al final a sus jugadores. Una victoria histórica para el Racing y unas imágenes que quedarán por mucho tiempo en la retina de los aficionados cántabros. San Mamés guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús Garay, extraordinario jugador del Athletic Barcelona y de la selección de los años 50 y 60, fallecido esta semana. No pudo el Athletic desenredar la madeja defensiva que le tendió el Celta. Aquí una jugada, la mejor del partido, en la que intervienen Urrutia, Tabuenca, Guerrero y Suances, con centro de Tabuenca que remató fuera Ciganda. Garitano en el minuto 42 pudo batir la portería gallega, pero Villanueva hizo la parada de la tarde, por lo que fue felicitado contundentemente por sus compañeros Verges y Mariano. Pero 5 minutos después, en tiempo añadido, un centro de Tabuenca lo remató a gol Suances ante la pasividad de Desio en uno de los pocos fallos defensivos del Celta. Con la esperanza para los bilbaínos de un rival más abierto, comenzó la segunda parte. Tan abierto salió que Gudel en el área sufrió la entrada de Garitano a los 30 segundos de la reanudación. García Aranda, árbitro, vio clara la falta de Garitano a Gudel. El propio jugador céltico se encargó de transformar el penalti en el que sería el gol del empate a 1 definitivo. En una tarde poco inspirada de Guerrero, Ciganda y Suances, sacrificados Garitano y Alquiza en el juego de destrucción, el Athletic desperdició las pocas oportunidades de gol que se le presentaron. En especial esta de Guerrero, que no supo resolver una vez superado Villanueva en su salida. O esta otra de Suances cuando remató desviado un buen pase de Guerrero. El debut de Paco Llorente en la Liga fue uno de los datos más destacados de este encuentro, bastante discreto desde el punto de vista técnico. Fernando Castro dio entrada a Llorente tras el descanso, vista la poca actividad ofensiva del Compostela en el primer tiempo y sobre todo por el tanto que Carlos había marcado en el minuto 41. Fue una jugada prefabricada, de esas que se entrenan 1 y 1000 veces durante la semana. Larguísimo el saque de banda a cargo de Armando. Jokanovic salta mejor que Tocornal y Carlos remacha desde el área pequeña. 10º gol de Carlos en la Liga, segundo de cabeza. Con Llorente en el campo desde el inicio de la segunda mitad, el Compostela jugó con 3 delanteros y Abadía de lateral derecho. Riesgos tácticos que no pudo aprovechar al contragolpe el Oviedo, más eficaz en las labores destructivas.
A 4 minutos del final, una indecisión en el centro del campo entre Jokanovic y Prosinecki originó el gol del empate. Recupera Fabiano, enlaza Paniagua y el internacional danés Christensen, en su único lanzamiento a portería del encuentro, bate a Mora. Sobre el tiempo reglamentado, Anzuategui Roca, inadvertido hasta ese momento, mostró tarjeta amarilla a Nacho por esta entrada a Maqueda. Supuestamente la segunda, aunque nadie recuerda que haya existido a lo largo del encuentro la primera. A pesar de las protestas, el lateral izquierdo local tuvo que abandonar el terreno de juego. 20 minutos tarda el Madrid en superar las líneas defensivas riojanas y en adaptarse a un terreno que favorecía la contención. Dispara Zamorano. El Real aplica la paciencia que necesita y llega el tanto. Marca Zamorano a un pase de Amavisca, que a partir de esta jugada se convierte en la mejor baza ofensiva del Real. El logroñés pone orden, esmero defensivo y esta oportunidad de Silvio, pero responde Bullo. Con el 0-1 el Madrid se destapa. Zamorano juega con Laudrup, este con Amavisca. Ocho Torena evita el tanto. A los 41 minutos Amavisca vuelve a marcharse por su banda, hace lo difícil y Luis Enrique apunta con precisión. Es el 0-2. Amavisca supera a Villanova y a continuación marca Luis Enrique. Aunque los visitantes dominan el juego, el primer tiempo se despide con este disparo de Gudeli. Comienza la segunda parte, coser y cantar para el Madrid. La primera ocasión de Zamorano. Minuto 15. Amavisca derrocha músculo y el esfuerzo da sus frutos. Zamorano juega de tacón. Lasa dispara. A continuación la oportunidad será de Raúl. Y por último, marca Laudrup. Ocho Torena evitó por 2 veces el tercer tanto del Real Madrid, a disparos de Lasa y Raúl, pero no pudo con el último rechace de Laudrup. El 0-3. A pesar del tercer gol, el Real mantiene la concentración. A los 19 minutos Lasa centra y Laudrup anota el cuarto. Es la primera vez que el jugador danés consigue 2 goles con su equipo. Un error de Lasa propicia esta ocasión de Silvio, que logra marcar el 1-4. El error de Lasa y el acierto de Silvio rompen la imbatibilidad de Bullo, 709 minutos después. Fue todo lo positivo que el logroñés extrajo del partido. El 1-4 consolida el liderato del Real, que acelera cuando todos sus rivales aflojan la marcha. Por tercera semana consecutiva encontramos un trigoleador en la Liga Española y ya van 8. En esta ocasión ha sido el uruguayo Salazar, al que hemos considerado el jugador más valioso de la jornada, con sus goles de falta a cualquier distancia, desde 5 hasta 30 metros. El gol, sin embargo, va para un jugador del Sporting, Morales, y la polémica, había muchas para optar esta semana a adjudicarse nuestro espacio, pero nos quedamos en un solo encuentro, los últimos minutos en el Sánchez-Pizjuán, entre el Sevilla y el Valencia. Del partido Sevilla-Valencia con el empate a 1 que sería definitivo les mostramos estas 2 jugadas. Derribo de Jiménez a Salenco. Esquinas Torres no señalizó absolutamente nada. Lo mismo sucedió en el área contraria con la caída de Jiménez tras la acción de Juan Carlos. 2 jugadas que pudieron cambiar el partido. Gudel, Zamorano, Cuellar, Kiko, Mijatovic, Oli, Jokanovic y hoy Salazar. El jugador del Albacete ha sido el 8º futbolista que consigue un triple esta temporada. Salazar ha evidenciado esta tarde sus grandes dotes de lanzador a cualquier distancia. 3 goles desde 5, 30 y 15 metros. El jugador uruguayo suma ya 8 tantos, 3 de ellos de penalti. El sportinguista José Luis Morales, exjugador del Real Madrid, ha conseguido esta tarde el mejor tanto de la jornada. Después de un buen recorte, ha buscado con la pierna izquierda el ángulo largo de la portería de Liaño. En racha goleadora, Morales suma con los 2 tantos de hoy 5 goles en el campeonato liguero. Recordando sus tiempos blancos, vuelve a ser talismán. En la quiniela de la jornada, Sevilla-Valencia X, Atlético de Madrid-Tenerife 1, Zaragoza-Real Sociedad X, Compostela-Oviedo X, Español-Valladolid 1, Racing de Santander Barcelona 1, Sporting Deportivo 1, Athletic de Bilbao Celta X.
Albacete Betis 1, Logroñés Real Madrid 2, Toledo Athletic de Bilbao B 1, Badajoz Barcelona B X, Hércules Palamós X, Osasuna Salamanca 2 y en el pleno al 15 Mallorca Lleida X. Y así queda la clasificación, encabezada por el Real Madrid con 33 puntos. Le sigue el Deportivo con 28, Barcelona 27, Zaragoza 26, Betis 25, Athletic de Bilbao 23, con 22 Español, Tenerife y Sevilla. Décimo la Real con 20. Los mismos que tienen Valencia, Oviedo y Compostela. Celta 19, Albacete 18, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Sporting 17, Valladolid 16 y cierra la tabla el Logroñés con 8 puntos. Nada más, fue todo en Solo Goles. Volvemos el domingo por la noche. Hasta entonces, buenas noches.